Carlos Marx había predicho que la revolución que preludiaría la victoria del comunismo se iniciaría en su Alemania natal, con su gran proletariado industrial. Alemania cumplía las condiciones que consideraban necesarias para la siguiente gran fase en la lucha de clases, el derrocamiento de la burguesía. Marx no había creído nunca que la primera revolución comunista victoriosa tuviera lugar en Rusia, un país atrasado que estaba saliendo de siglos del feudalismo. Lo que no había previsto Marx era la facilidad con que el nacionalismo podía seducir a la clase trabajadora. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, en 1914, millones de hombres abandonaron su solidaridad obrera y se presentaron voluntarios para esa matanza. En Rusia, el régimen zarista gestionó la guerra con especial ineptitud, provocando sufrimientos a una gran escala inimaginable. Esta fue la situación que aprovechó el revolucionario comunista Vladimir Ilich Lenin, cuando regresó a Rusia desde el exilio en 1917. Hoy aquí en Crónica Lunares, siendo 10 de marzo del año del Señor 2022, hablaremos de esto. Lenin y Stalin, dos personajes que cambiaron parte del pensamiento social y pusieron esa pequeña semillita en los bloques soviéticos, y también se organizaron grandes movimientos sociales a raíz de sus pensamientos y esa influencia que ellos traían por los grandes comunistas teóricos, por decirlo de algún modo. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y pues comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Mientras muchos estados europeos avanzaban hacia la democracia, durante el siglo XIX, la Rusia imperial siguió siendo una autocracia. Cada país tiene su constitución, bromeaba un ruso. La nuestra es el absolutismo moderado por el asesinato. La represión provocaba una oposición radical, como una revuelta decembrista de 1825 y el asesinato del zar Alejandro II en 1881. Alejandro II había intentado introducir una cierta modernización, por ejemplo, con la emancipación de los siervos en 1861, pero sus sucesores, Alejandro III y Nicolás II, dieron la espalda a ese tipo de reformas, considerándose como los padres de su pueblo por sanción divina, como siempre había sido. Nicolás II intentó afirmar el poder ruso en el lejano oriente, conduciendo a la derrota humillante en la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905. La derrota y el descontento general provocaron la Revolución de 1905. Marcada por la masacre de manifestantes pacíficos, levantamientos, motines y huelgas generales. El zar aceptó la formación de una duma, o parlamento, y después de atraerse las opiniones moderadas, procedió a aplastar las revueltas. Siguieron algunas reformas, pero Nicolás II era indiferente a las terribles condiciones en las que vivía y trabajaba el creciente proletariado urbano. La vida de obreros y campesinos empeoró de forma insoportable a causa de la Primera Guerra Mundial. Cuando Nicolás II tomó el mando directo de las Fuerzas Armadas, Rusia sufrió derrota tras derrota.
y el gobierno interno quedó en manos igualmente incapaces para la emperatriz Alejandra y su círculo derechista. En 1917, las bajas militares sobrepasaban los 8 millones de hombres y 1 millón más había desertado. Los campesinos dejaron de enviar productos a las ciudades, provocando la escasez de alimentos, y el 8 de marzo de 1917, febrero en el viejo calendario ruso, provocó la revolución del Petrogrado, en San Petersburgo. Soldados y obreros formaron un soviet, que en este caso era un consejo, y los soviets aparecieron por todas partes. El zar ordenó a la guarnición del Petrogrado que aplastara la revuelta, pero la guarnición se amotinó y el 15 de marzo Nicolás II abdicó. Se estableció un gobierno provisional moderado, pero los soviets representaban un centro de poder alternativo y significativo. El 16 de abril, Lenin llegó a Petrogrado desde el exilio en Suiza. Lenin era el líder de la fracción bolchevique, que en este caso significa mayoría, del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que se había dividido en 1903. Los bolcheviques creían que un pequeño grupo de revolucionarios profesionales podía y debía dirigir el triunfo de la revolución. La facción menchevique, que en este caso es la minoritaria, por el contrario, creía que se necesitaba formar un partido de masas antes de que pudiera estallar la revolución. En cuanto llegó a Petrogrado, Lenin exigió la transferencia del poder desde el gobierno provisional de los soviets. El fracaso del gobierno provisional en terminar con la participación de Rusia en la guerra, o para aplicar una reforma agraria, o para terminar con la falta de alimentos que fomentaba el malestar social. Los bolcheviques consiguieron la mayoría en el Soviets del Petrogrado, y en octubre del viejo calendario ruso, iniciaron la revolución y tomaron el poder. El nuevo gobierno cerró paz con Alemania, firmando un tratado de paz en marzo de 1918. Los bolcheviques se enfrentaron entonces a una guerra civil interna, en la que el Ejército Rojo, dirigido por León Trotsky, combatió a los blancos antibolcheviques, a pesar de la intervención militar a favor de los blancos de varias potencias occidentales. El Ejército Rojo venció en el año de 1920 y en 1922 los bolcheviques, después de reconquistar muchas partes no rusas del antiguo imperio ruso, que habían declarado su independencia, proclamaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como efecto de la revolución bolchevique, Lenin había ordenado la desaparición de los antiguos latifundios y la redistribución de la tierra entre los campesinos. Pero las exigencias de la guerra civil le obligaron en junio de 1918 a introducir el comunismo de guerra, mediante el cual el Estado nacionalizó la industria, se apoderó de los negocios privados y requisó alimentos de los campesinos. La productividad se colapsó y se produjeron escaseces muy serias de alimentos. Esto dio como resultado desafección y protestas, como el motín de 1921 en la base naval de Kronstadt. En respuesta, Lenin introdujo la nueva política económica, NEP, que restauraba cierto grado libre de empresas y realizaba concesiones a los campesinos y a los consumidores. A medida que se recuperaba la economía, aumentaba el control del poder por parte del Partido Comunista, como se conocía ahora a los bolcheviques. La muerte de Lenin en 1924 desencadenó una lucha por el poder, principalmente entre Trotsky y Joseph Stalin. Stalin resultó ser un manipulador mucho más despiadado. En 1927, Trotsky, que quería extender la revolución por Europa, fue expulsado del partido y se exilió. Stalin
se embarcó en una política de socialismo en un solo país, abandonando la NEP e introduciendo una serie de planes quinquenales que implicaban la aceleración masiva de la industrialización y la posesión de tierras de los campesinos, que fueron forzados a trabajar en explotaciones colectivas. En el proceso murieron millones de personas. A medida que Stalin se reafirmaba como dictador absoluto de la URSS, posición que mantuvo hasta su muerte en 1953. En un país así, fue bastante fácil iniciar una revolución, tan fácil como levantar una pluma. Lenin, dirigiéndose al 7º Congreso del Partido Bolchevique el 7 de marzo de 1918. En 1918, Lenin lanzó a la Checa, la política secreta, contra sus oponentes políticos en un proceso llamado el Terror Rojo. Su uso de detención, las ejecuciones y el confinamiento de los enemigos sospechosos en un gulag de campos de trabajo, donde muchos murieron en condiciones terribles, fue ampliado por Stalin. Durante la colectivización de la agricultura, toda clase de los gulags, que son los campesinos ricos, fue eliminada con millones de muertos. Millones más murieron de hambre en Ucrania y Kazajstán en el año de 1932 al 34. Entonces Stalin volvió su atención hacia enemigos reales o sospechosos entre las minorías nacionales, el ejército y el propio Partido Comunista, incluidos muchos veteranos de la Revolución Bolchevique de 1917, que fueron torturados para que admitieran públicamente su culpabilidad en una serie de juicios falsos durante la Gran Purga de 1936 al 38. En total, decenas de millones fueron fusilados, exiliados o enviados a campos de trabajo, mientras el propio Stalin era objeto de un culto a la personalidad que mantenía el poder con un puño de hierro. Rusia cambió una tiranía por otra. En 1902, Lenin publica ¿Qué hacer?, su libro. En 1903, los socialdemócratas rusos se dividen entre bolcheviques, bajo Lenin, y mencheviques. De 1904 a 1905 fue la guerra ruso-japonesa. En 1905, después del fracaso de la revolución de 1905, Lenin se exilia. En 1914 fue el estallido de la Primera Guerra Mundial, lo que ya hablamos en el programa anterior. En 1915, Nicolás II toma el mando de las Fuerzas Armadas rusas. En 1917, para esas fechas de marzo de ese mismo año, fue la Revolución de Petrogrado, fue la formación de los soviets y el zar abdica. En abril, Lenin regresa a Rusia y en noviembre los bolcheviques toman el poder. En 1918, fue el inicio de la Guerra Civil Rusa. En marzo fue el Tratado de Brest-Litovsk y los bolcheviques firman la paz con Alemania. En junio fue la introducción del comunismo de guerras. En julio, el zar y su familia son fusilados por los bolcheviques. En 1919, el Ejército Rojo toma Ucrania. En 1920, el Ejército Rojo ocupa la mayor parte de Siberia y finaliza la Guerra Civil. En 1921 fue el motín naval de Kronstadt y fue la introducción de la nueva política económica. En 1922 fue la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Lenin queda incapacitado por una serie de derrames cerebrales. Stalin se convierte en secretario general del Partido Comunista. En 1924 fue cuando muere Lenin. En el 27, Trotsky se exilia dejando vía libre para que Stalin se convierta en el líder supremo de todo ese imperio. En 1928,
Stalin ordena la confiscación de las tierras de los campesinos y fue el inicio del plan quinquenal para la industria pesada. De 1932 al 33 fue la hambruna en